Hola, muy buenas. Hoy estoy con la videoreseña de Blind Business. Blind Business es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de David y estamos en un nuevo juego para entre 2 y 5 jugadores, partidas de unos 30 minutos y recomendado de 10 años en adelante. Es el último de Beer Pocket que me queda por sacar después de haber visto Yokai Sketch y del Señor de los Anillos. Y bueno, en este caso nos encontramos ante un juego bastante diferente que, por así decirlo, se juega a ciegas haciendo honor a su nombre y que cuenta con una mecánica bastante particular. Blind Business lo que nos propone es como una especie de piñata y tenemos un juego de piñata, ¿vale? Y tenemos dos formas de ganar. O bien haciendo una escalera de palos de 5, bueno, pues 5 consecutivos de un mismo color, o bien ganando la mayor cantidad de puntos de victoria. Entonces, bueno, voy a explicar cómo se juega y vais a entender pues un poquito mejor cómo conseguir esa victoria. Tenemos aquí varias cartas, ¿vale? Tenemos las cartas de ayudas, que están en muchísimos idiomas. Esta carta es para marcar al jugador activo y por otro lado, pues para felicitar al que gane. Y estas cartas de OK que vendrían relacionadas con las capacidades especiales de algunas cartas. Voy a explicar lo que sería el juego básico y luego a partir de aquí entender lo que serían las habilidades especiales, por así decirlo, de las cartas, ¿vale? El juego ya de por sí funciona bastante bien de forma básica, pero lo podemos complicar un poquito más y desde mi punto de vista es recomendable cuando conozcamos un poquito pues, las mecánicas y nos familiaricemos con las mismas. Entonces, bueno, barajamos las cartas y tenemos que quitar unas cuantas cartas dependiendo del número de jugadores que seamos. Si jugamos 5 jugadores, no se quita ninguna, ¿vale? Pero si jugamos menos, sí que hay que retirar algunas. En el manual explicado viene, bueno, pues cuántas hay que retirar. Después de que hayamos retirado las cartas, a cada jugador le vamos a dar 4 cartas y ahora será el momento de ver las cartas que tenemos en la mano. Bien, en este caso, pues lo que tenemos que hacer va a ser memorizar las cartas, ¿vale? ¿Y por qué digo memorizar? Porque una vez que, bueno, memorizar o saber un poquito lo que tenemos en la mano. Porque una vez que lo hayamos visto, pues yo que sé, tengo un 5 rojo, un 6 azul, un comodín amarillo y un 3 amarillo, me acuerdo un poquito y las tengo que dar la vuelta, las tengo que barajar y a partir de aquí ya voy a jugar toda la partida con la mano al revés. Es decir, que yo no veré nada, pero el resto de jugadores sí que verán lo que yo tengo en la mano. Lo mismo sucederá con los otros jugadores, ¿vale? Así que nos encontraremos con que pues los otros jugadores me estarán mostrando pues sus cartas. Entonces yo ya aquí puedo ver un poquito lo que tengo en la mano y lo que me puede interesar de otros jugadores de cara a pedirles cartas. Y es que esto es lo que va a consistir en el juego, en el pedir cartas y, bueno, y dar cartas, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ponerlo tal que así, simulando las cartas que vemos de otro jugador. Por ejemplo, voy a meter aquí un tercero a escena, ¿vale? Y evidentemente cada jugador pues ve las cartas de los demás, pero no vería sus cartas propias. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues empezaremos por el jugador inicial. Le daríamos aquí pues la carta esta y tiene que hacer la solicitud de una carta a otro jugador, ¿vale? Entonces lo que tiene que hacer es tocar la carta que está pidiendo, porque evidentemente los jugadores pues no saben en qué posición se encuentran las cartas. Y esto es muy importante de cara a que el receptor no sepa qué carta estamos solicitando. Y aquí está la gracia porque aquí puede llegar pues el faroleo. Recordamos nuestra mano, ¿vale? En nuestra mano hemos visto que tenemos dos cartas amarillas, así que probablemente nos interese conseguir cartas amarillas. Ya os digo, una de las formas de ganar es hacer una escalera de color de 5 seguidas, ¿vale? O sea, 3, 4, 5, 6, 7, o bueno, 7, 8, 9, 10, 11, ¿vale? Bueno, pues así seguidas, 5 de ellas, ganaríamos inmediatamente. Y si no, lo que vamos a hacer va a ser puntuar al final, ¿vale? Y puntuar, bueno, pues luego os explico cómo sería la puntuación, que básicamente sería multiplicar la carta más alta por el número de cartas de ese color. Entonces, bueno, digamos que nos interesa a nosotros, pues de haber visto esto, bueno, las cartas amarillas también nos pueden interesar las cartas azules, ¿vale? Aquí tenemos una azul, ahí vemos que tenemos otras dos azules. Pero bueno, yo qué sé, vamos a ir por las cartas, venga, amarillas, ¿vale? Entonces le decimos a este jugador, por ejemplo, que nos interesa esta y la tocamos. Decimos, queremos esta carta. Y este jugador ahora tiene dos opciones, puede rechazar o puede aceptar. Empezamos con que si rechaza. Si rechaza, este jugador esta carta la pone inmediatamente en su zona de juego, ¿vale? La carta que le hemos pedido. Pero nosotros, a modo de compensación, elegimos otra de las cartas que tenga este jugador, la que queramos, y nos la llevamos. O sea que, por ejemplo, podemos decir, pues nos llevamos esta, ¿vale? Que a lo mejor pues también nos interesa. Y bueno, pues esto quedaría tal que así, ¿vale? O sea, esto sería si este jugador ha rechazado, ¿vale? Si el jugador acepta, si por ejemplo pues le pedimos esta carta y acepta, a cambio nos va a pedir otra carta. Pues por ejemplo dice, yo te doy esta, la colocaría aquí, pero quiero esta, ¿vale? O sea, toca aquí, nosotros no sabemos tampoco qué carta está pidiendo.
Nos podemos hacer una idea, evidentemente, porque las hemos visto al principio, pero no lo sabemos. Y aquí de nuevo pues abren dos opciones, que nosotros aceptemos el intercambio o que rechacemos. Si aceptamos el intercambio, pues ya está, no tiene ningún tipo de pérdida. Nosotros nos llevamos esta carta y el jugador se lleva la carta que nos ha pedido. En este caso, pues fijaros, nos había fastidiado bastante, ¿vale? Pero si nosotros no aceptamos perfectamente, pues pasaría pues lo mismo antes. El jugador este se queda esta carta en su zona de juego y nosotros nos quedamos con la carta, es decir, que se invierten, ¿no? Por así decir, los papeles. Cada jugador se queda con la carta que pues ha rechazado del solicitante. No tiene más, esto está explicado aquí, ¿vale? O sea, estas cartitas de ayuda, pues aquí nos lo dice bien claro. Si el receptor rechaza la propuesta, el receptor gana la carta que el solicitante le ha pedido. Y a continuación el solicitante toma una de las tres cartas restantes de la mano, como hemos visto. Si ha aceptado el acto seguido, pues pide a cambio una carta del solicitante. El solicitante pues puede aceptar o rechazar esta propuesta. Si la acepta, pues cada jugador ha ganado la carta que ha pedido, y si la rechaza, cada jugador gana la carta que el otro jugador ha pedido. Es decir, que tanto el solicitante como el receptor ganan la carta de su mano. Es esto, simplemente el juego, ¿vale? El juego básico, por así decirlo, no tiene nada más. Después, cada jugador robará una carta, ¿vale? Para volver a tener 4 cartas en mano. Y claro, evidentemente, pues la carta que aquí ya está robando no tenemos constancia de ella, sino que el resto de jugadores pues lo van a ver. Entonces, bueno, pues la partida irá así. Esto le tocaría, bueno, al siguiente turno, al jugador de la izquierda, ¿vale? Que volvería a hacer pues una petición y se seguiría jugando hasta que se den una de las dos condiciones. Lo que os he dicho, hacer una escalera de color, ¿vale? Por ejemplo, pues aquí, mira, fijaros, 3, 4, 5, esta es comodín. O sea, podríamos hacer como un 4, ¿vale? Si tuviésemos esto así, con un 2 y con un 6 ya tendríamos nuestra escalera, ¿vale? Entonces, claro, aquí entra un poco pues la picaresca. Nosotros ya, cuando se ve a otros jugadores que estamos así, los jugadores van a tener que tener cuidado con qué carta pues nos dan, ¿no? Y aquí pues entra la psicología. A lo mejor yo pido esta para que me rechacen y luego coja otra. O bueno, lo que sea, ¿vale? Pero son esas dos opciones. O bien que se complete una piñata de 5, o sea, una escalera de 5 y se gane la partida inmediatamente. O bien que se acabe el mazo y se pase a puntuar. Si se acaba la partida, se acaba el mazo y se acaba a puntuar, se puntúan las cartas que estén en la mesa, no en la mano. ¿Y cómo se puntúa? Pues se puntuamos. Imaginaros que tenemos esto así. Vamos a hacer. Bueno, imaginaos que nos queda, por ejemplo, así, ¿vale? Con las cartas pues jugadas. Lo que hacemos es multiplicar el número más alto por la cantidad de cartas que tenemos. Es decir, que aquí, pues 5, que es el más alto, por 2 azules, pues 10. 10 puntos. Aquí 5, que también es el más alto, por 3, 15 puntos. Y 10, que es el más alto, por 2, pues 20. ¿Vale? Entonces una estrategia también que tiene el juego es, si tienes una carta con un valor alto, trata de conseguir todas las cartas que puedas de ese mismo color, porque el multiplicador evidentemente pues va a ser más elevado. No tiene nada más, ¿vale? Esto sería, ya os digo, lo básico, la forma básica de jugar. Entonces, a partir de aquí ya podemos complicarlo un poquito más. ¿Y cómo se complica? Con estas habilidades que veis aquí abajo que tienen las cartas, ¿vale? Entonces, bueno, las cartas y los barrios, ¿vale? Voy a empezar a explicar los barrios. Antes de puntuar hay que tener en cuenta los barrios, que son los colores. Y aquí una vez más lo tenemos perfectamente resumido. Empezaríamos con los barrios verdes, que nos dice que en el caso de 2 a 3 jugadores, el que tenga más cartas de parque, aquí no tenemos ninguna carta de parque, pero bueno, son las cartas verdes, o sea, es el otro palo, ¿vale? El que más cartas tenga de parque va a jugar una carta de su mano a la zona de juego. Es decir, que va a jugar una carta a posteriori. En el caso de que sea 4 o 5 jugadores, se sigue haciendo lo mismo, pero además ese jugador gana 10 puntos, ¿vale? El segundo con más cartas gana 10 puntos. Bien, o sea, es la... Bueno, pues cuando hay más jugadores, pues lo que se hace. Aquí la playa sería una especie de mayorías. El que tenga más cartas, pues 10 puntos, en el caso de 2 a 3 jugadores, y de 4 a 5, pues más 20 puntos, y el segundo, pues más 10 puntos, ¿vale? Y en esto sería hacer parejas, 7 puntos por cada pareja de cartas de estos barrios. O sea, si tengo, pues yo qué sé, haciendo parejas el 2 de este barrio y el 2 de este barrio, bueno, pues me daría pues 7 puntos. O sea, van haciendo parejas y voy puntuando. Estos puntos antes de la puntuación final que hemos visto antes. Y luego ya lo que sí que tenemos es las estrategias, bueno, las diferentes reglas de cada una de las cartas que se corresponden al valor de la carta, ¿vale? Es decir, que todos los 2 son iguales, los 3 independientemente del barrio. Y bueno, pues son habilidades que van a hacer que evidentemente pues el juego tenga todavía aún más picaresca. El número 2, ¿vale? El 2 me permite ganar una carta de OK. La carta de OK es una carta que cuando yo pido un intercambio, la juego y me tienen que aceptar por narices. Así que estaría obligado
a aceptar ese jugador. Bueno, esto todo está explicado aquí, ¿vale? El número 3, después de robar una carta, intercambiamos la mano con otro jugador, así que cambiaría todo. El 1, que no está aquí, no lo hemos visto. Al final de la partida cuenta como 2 cartas de ese color. Es decir que, vamos a sacar un 1 para puntuar. Un 1, de hecho, el 1 azul. Quiero, bueno, el 1 que es el primero. Venga, va, este 1 que me salga. Contaría como 2 cartas, ¿vale? Entonces, 2, 3, 4, 5. 5 por 5, 25 puntos, ¿vale? De cara puntual, pues el 1 cuenta como una carta doble. El 4, después de robar una carta, volvemos a mirar nuestra mano. Es decir que, pues si ha pasado unas cuantas rondas, hemos robado unas cuantas cartas, pues ya podemos actualizarnos de nuevo y saber lo que tenemos. Y después barajamos la mano de nuevo. 5, 6, si tenemos el 5 y el 6 del mismo color, nos dan 5 puntos, ¿vale? O sea, está bien de cara a, bueno, pues acumular cartas también de un color. Lo mismo con el 7, 8 y 9. Si tenemos las 3 cartas del mismo tipo, 10 puntos, ¿vale? Del color. Y luego tenemos el 10 y el 11, que son cartas con las que descartamos cartas. Si jugamos un 10, si somos el jugador con más cartas en la zona de juego, sin empatar, tenemos que descartar una de las cartas. Y si jugamos el 11, es lo mismo, pero incluso empatando, ¿vale? Las cartas 10 y 11 son más poderosas, por lo que os he dicho, al final de la partida, pues es un multiplicador más alto, ¿vale? Es mejor multiplicar pues 3 por 10 que no hacerlo pues por 8, por 7 o por 6, evidentemente. Y luego, bueno, ya nos habla de la carta el polivalente, que la podemos usar como cualquier número de su color. Bueno, aquí, ¿vale? Porque en 5 cartas, solo para conseguir 5 cartas consecutivas, o sea, para hacer la escalerilla. Y ya está, bueno, no nos habla el entrenador, que es el que tengo aquí, que este sería pues el más poderoso porque le puedo colocar como quiera, tanto de color como de número. Y bueno, pues son diferentes habilidades que podemos hacer, pues como veis, para ir manipulando las cartas, para conseguir, yo qué sé, pues que no nos rechacen las apuestas, las propuestas, conseguir pues puntos extra en mayoría de los barrios o jugar con una carta a posteriori. Bueno, pues diferentes formas que alteran un poquito lo que sea el juego básico. Entonces no tiene nada más, es así de sencillito, son varias formas de puntuar, o sea, aquí por ejemplo pues tendríamos 2 y 2 para hacer pues más puntos, ¿no? Serían 14 a mayores, porque tendríamos pues como veis dos parejas, luego también los puntos que podemos conseguir por tener la mayoría en la playa, o cartas, bueno, con lo del bosque, también podemos bajar una carta en la mano y hacer una secuencia de 5 y ganar inmediatamente. Bueno, pues son diferentes formas. Yo creo que, y ya entro en lo que sería un poquito la valoración, creo que es interesante jugar siempre con estas, bueno, da mucha más chicha, ¿no? Al juego, evidentemente, las habilidades especiales. También deciros que es un juego que se disfruta cuantos más jugadores haya y tiene también un poquito más de picardía porque te permite, pues a lo mejor, hacer más tratos con un jugador y menos con otro de cara a si pues un jugador tiene más cartas que le puedan interesar. O sea, yo lo he jugado a dos, pero pierde un poquito la gracia, pues esa, ¿no? De elegir entre varios jugadores. Hay, claro, no es lo mismo tener 4 cartas a la vista que tener, pues por ejemplo, 12 de cara a hacer secuencias o jugar las diferentes habilidades. Como que se puede disfrutar un poquito más. Y bueno, deciros que sí que me he divertido bastante, me ha parecido bastante curioso esa mecánica, sobre todo por la psicología que tiene el juego de cara a esos rechazos, ¿no? Rechazar una carta, el jugador que le están solicitando también le puede ser sugerente porque le permite, bueno, sugerente o atractivo, ¿no? Porque le permite jugar una carta de su mano y tener una carta más en la zona de juego que, aunque no le haga, pues yo que sé, aunque no le sirva para una secuencia de piñata, le puede valer para puntuar, ¿no? Y eso también pues está bastante bien, o sea, no molesta una carta en la mesa, salvo que claro, que le hagas que se baje un 10 o un 11, que en ese caso le podría hacer perder cartas, que también eso pues se puede llegar a fastidiar, ¿vale? Pero bueno, entonces es también eso arriesgado, ¿no? El rechazar, porque el otro jugador coge la carta que le da la gana directamente. Es decir, que dentro de las sencillez que tienen, engloba pues bastante picardía y yo creo que hace eso de Blind Business pues un juego bastante graciosete en ese sentido. Yo os lo digo, yo me lo he pasado bastante bien y la verdad es que era de los nuevos de Beer Pocket del que menos esperaba, así que me llaman un montón las ilustraciones. Pero bueno, Señor de los Anillos es que era Señor de los Anillos y Yokai Sketch, pues bueno, viene siendo de estos juegos, bueno, pues de esta familia, ¿no? De los Yokai. Y bueno, pues también como que me atraía un poquito más desde el principio. Pero
a lo mejor pues ha sido este el que más me ha sorprendido precisamente por lo bien que funciona y por la gracia esa que tiene de cara pues a jugar de espaldas y las formas de puntuar, cómo funcionan las cartas. Sí que al principio a lo mejor vais a encontrar un poquito abrumados cuando veis todas las habilidades de las cartas y sobre todo pues cuando veis aquí, pero en cuanto jugáis una partida o incluso a mitad de la misma ya vais a ir viendo cómo funciona, la gracia que tiene el ir reuniendo pues esas parejas y sobre todo pues esas formas de sacar pues varios puntos, ya sea acumulando cartas de un mismo color, teniendo en cuenta pues los diferentes barrios, lo que sea, ¿vale? Y todo esto pues sin perder el ojo del resto de rivales para que no hagan esa... Bueno, pues esa escalera de 5 cartas consecutivas que sea con lo que les lleve la victoria inmediata. Así que eso, yo sí que os digo que en mi opinión se disfruta más a 4 o a 5 jugadores, ¿vale? Yo a 2 se me ha quedado pues un poquito más... O sea, no me lo he pasado mal, pero sí que creo que no se disfruta del todo, pierde pues esa gracia. Que cuantas más cartas visibles hay, evidentemente, pues mejor, de cara a tomar diferentes opciones y sobre todo esas opciones son muy interesantes cuando tenemos varias formas de puntuar, de elegir cartas, o sea, se acaba disfrutando un poquito más, ¿no? Está un poquito menos encorsetado el juego. Lo digo porque muchas veces me preguntáis que qué tal funciona la 2 o demás, pues bueno, en este caso sí que lo vais a disfrutar a más jugadores. Y nada más, el juego nos dice que podemos jugarlo en silencio, podemos pues farolear, o hablar, lo que queramos, ¿vale? Da pues mucha libertad en este sentido. Y nada, como siempre, pues espero que os haya gustado cómo funciona, que haya quedado claro. El juego pues está muy bien resumido en estas cartas, ¿vale? Al fin de cuentas la negociación es la que os he contado. Y bueno, pues las reglas especiales pues también, ¿vale? Así que perfectamente podía ser el manual esto y jugar con ello de sobra. Nada más, esto sería este Blind Business, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta pronto.